Héctor Fernández pregunta, buenas Mauricio, ¿crees que la creciente automatización de la producción condenará a buena parte de la población al desempleo o encontraremos alguna solución? ¿Alguna solución a cuál problema? Llevamos desde el inicio de la automatización, así en la revolución industrial, 300 años. En los 300 años la población humana ha crecido espectacular y exponencialmente. Éramos unos pocos millones, ahora somos 7.800 millones. En este tiempo se ha pasado de tener un telar automatizado, que es lo que inicia curiosamente la revolución industrial, a tener fábricas robotizadas en gran medida. Las fábricas de autos están en gran medida robotizadas. Mucho de la soldadura que hacían los seres humanos ahora lo hacen robots. Tenemos las soldaduras delicadísimas de los microcircuitos que un tiempo hicieron personas y que era un trabajo además mortal, un trabajo durísimo, pues ahora las hacen máquinas. Incluso la minería de carbón, donde antes uno iba con su martillo neumático a picar carbón, ahora hay máquinas que arrancan el carbón de la veta, ¿no? Sin embargo, el desempleo no ha disminuido de manera notable en todo el mundo. Es más, no ha disminuido de manera notable en los países donde hay mayor automatización. No. Japón no hay una cantidad de desempleo que tú digas que bruto. Los robots y las máquinas han echado a la gente el trabajo. Este fue un temor que se lanzó desde los luditas, que los luditas son aquellos que se enfrentaron a los telares automatizados precisamente porque decían que dejaban sin trabajo a los técnicos en telares. Y sí, es cierto, los artesanos del telar pues, se quedaron sin trabajo porque venía el trabajo de las máquinas. Esto creo que lo respondí la semana pasada, perdónenme, mi memoria es malísima. Si alguien me lo puede recordar, si lo respondí, pero lo que pasa es que los trabajos cambian. La automatización provoca la aparición de nuevos trabajos que antes no existían. Lo dije, a ver. Sí, estoy seguro que ya lo había comentado. Lo repito, estoy repitiendo, perdonen. Cuando yo era joven, cuando yo tenía 16, 17 años, entre los trabajos que te podías plantear no estaba el trabajo de programador. Porque no había nada que programar. Los programadores eran ingenieros electrónicos que trabajaban en las empresas, en las grandes empresas, pero nadie programaba nada en su casa. Los primeros ordenadores computadoras para poder programar uno aparecieron cuando yo ya tenía 20 y varios. No existía el trabajo de programador, ya no te digo el de diseñador de videojuegos, es un trabajo absolutamente novedoso. No existía el analista de grandes datos, no existía el técnico en ciertas máquinas que no existían. Entonces, es falso que la automatización expulse gente del trabajo, sí, expulsa gente de ciertos trabajos, pero genera otros trabajos y el hecho real es que no tenemos hordas de desempleados, que era lo que temían muchos en los años 70, 80, cuando empezó el proceso de robotización de las fábricas de autos sobre todo, hordas de desempleados paseando por la calle, pálidos, desencajados, mirando hacia la nada y diciéndose que eran inútiles para hacer nada. No hay tal cosa, no ha pasado. Hemos cambiado de especializaciones, hemos encontrado otros trabajos, hemos desarrollado otros trabajos. Lo que pasa es que son trabajos menos difíciles. Y esto me lleva precisamente a un asunto del que quería yo hablar y que voy a meter ahora, aunque quería hablar del después. Y es el tema del ser humano como fuerza motriz. ¿Qué es lo que pasa con la automatización? ¿Qué hace la automatización? Que el ser humano que movía las cosas con los brazos y las piernas deje de moverlas con los brazos y las piernas porque las cosas se mueven mediante la fuerza hidráulica, la fuerza neumática, la energía eléctrica, la fuerza del vapor, etc. Es decir, en vez de empujar yo un carro, tengo un carro eléctrico. Evidentemente, el hombre tenía como ayuda los animales de carga, donde había animales de carga, cuidado. En toda Mesoamérica, por ejemplo, en México, y en toda la zona de México hasta Centroamérica, hasta los Andes, no había bestias de carga.
Las bestias de carga eran los seres humanos. Los brazos, las piernas y la espalda de los seres humanos eran la única forma de transportar cosas, de mover cosas, eran fuerza motriz. Y esto lo vemos en las catedrales, medievales. Las catedrales medievales se construyen a lomo. Sí, hay nuevas máquinas. Vean ustedes las máquinas que diseña, por ejemplo, Leonardo da Vinci. Y hay nuevas máquinas y grúas que ahorran trabajo, que son auxiliares del trabajo, como las máquinas fundamentales, la palanca y el tornillo, pero son finalmente movidas o con mulas o con seres humanos. Había ruedas de hámster gigantescas que subían y bajaban las piedras en las grúas con las que se construyó Notre Dame, con las que se construyó en el Renacimiento la Basílica de San Pedro o la Catedral de Florencia. Todo eso se hizo a mano. Es mortal. Hoy no necesitamos eso. Hoy el ser humano puede hacer otros trabajos que son menos peligrosos, menos molestos, menos desagradables y en cierto modo más dignos. Si lo puede hacer una máquina, no lo hagas tú. Siempre recuerdo, y ya lo he hecho en estos streamings, pero lo voy a volver a hacer, la charla sobre la lavadora de ropa, sobre lavarropas, de Hans Rosling. Él recuerda cómo la gente lavaba la ropa a mano durante toda la historia humana. Desde las mujeres lavando en Egipto hasta las lavanderas que salen en todas las pinturas estas del siglo XIX, todas costumbristas. ¡Ay, qué bonito es el campo y la gente del campo que vive tan bucólicamente con sus borreguitos entre flores! Y van y lavan al río y son bien guapas. Y puedes ver a las mujeres y las pintas y quedan unas mujeres preciosas que están lavando en el río y conversando entre ellas. Solo les falta ponerse a cantar como en un musical de Hollywood. Pues no, era un trabajo mortal, un trabajo de desgraciarse el lomo. Y he dicho que lo hacían mujeres porque las mujeres siempre fueron las que lavaron. Cuando compren la primera lavadora en casa de Hans Rosling, es una gloria. Pero es una gloria porque le ahorra una cantidad de horas a la semana a la mujer que le permite, y esto lo cuenta Rosling, para él la lavadora en su casa significó que su mamá lo pudiera llevar a la biblioteca pública, a conocer libros. No te digo para muchas mujeres que significó la posibilidad de liberar todas esas horas para estudiar, para aprender, para participar en política, para participar en el arte, para participar en la cultura, para participar en la ciencia, para participar en la sociedad, en la política, o para hacer lo que le saliera del toto, porque antes no podían hacer lo que les saliera del toto porque había que ir a lavar la ropa del amo. Cuando la gente glorifica el pasado, una de las cosas que glorifica es el uso del ser humano como animal de carga, como bestia de carga. Y si algo ha hecho la tecnología es liberarnos de todo eso y abrirnos otras posibilidades. Cuando Andrés Manuel López Obrador dice que vamos a prohibir el glifosato porque el desbrozamiento, el arrancar las malas hierbas de los cultivos de un país de 2 millones de kilómetros cuadrados se puede hacer a mano, estamos ante una salvajada de unas proporciones, ante un desprecio del ser humano tan enormemente grave. Es mirar a los campesinos mexicanos y decirles, en vez de decirles tú tienes derecho a ser ingeniero, a ser programador de videojuegos, tú tienes derecho a ser artista de rap, tú tienes derecho a ser diseñador de moda, tú tienes derecho a ser poeta, tú tienes derecho a tener tu propio comercio y vender las cosas que quieres o fabricar alguna tontería por pequeña que sea que permita que tu familia viva dignamente. No, cuando ve a los campesinos mexicanos, ve a hombres y mujeres como bestias de carga, caminando por los surcos, inclinándose y arrancando a mano la mala hierba. No me jodas, Andrés Manuel. No me jodas, Andrés Manuel. Y mucha gente glorifica el pasado en esos malévolos y peligrosísimos términos. Un pasado
en el que el ser humano era solo una bestia de carga, y sería tan bonito que volviéramos a que ellos fueran una bestia de carga, porque siempre suponemos que nosotros, los que lo decimos, los que somos periodistas, ingenieros, abogados, licenciados en políticas, sociólogos, antropólogos, contables, etcétera, nosotros no vamos a ir a doblar el lomo al campo, para eso están ellos. En serio, ese horror a la automatización, esa idea de que la máquina nos quita de hacer cosas sin darnos cuenta que nos quita de hacer cosas desagradables y nos permite hacer cosas un poco más agradables, es uno de los grandes errores que se han hecho, que se han promovido desde el ludismo. Y voy más allá. A lo que deberíamos dedicarnos no es a preocuparnos por los trabajos que puede quitar la automatización y combatir la automatización. Déjense de tonterías. Quienes realmente creen eso, pónganse a diseñar empleos para el siglo XXI. Pónganse a diseñar las 1000 cosas que pueden hacer esas personas que quedarán desplazadas. Pónganse a diseñar los cursos de formación que deben pasar para que hagan lo que quieran y puedan ganarse la vida dignamente. Miren hacia el futuro y no se claven en el retrovisor mirando el pasado y diciendo tú que ahora estás desempleado, quizás te echó una máquina. Tú que ahora estás desempleado deberías estar como antes trabajando en aquello. En vez de decirle tú que ahora estás desempleado, podrás trabajar en esto, podrás dedicarte a esto y podrás realizar estas labores. Yo creo que finalmente hay un asunto ahí religioso de que hay que ganarse el pan con el sudor de su frente y no con el sudor de los dedos, que es una característica muy, muy, muy clara que tienen algunos en esa izquierda anticientífica, antitecnológica y temerosa. Así que el ser humano debe ser todo menos fuerza motriz, creo yo. Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va desnudo y cosas que sabemos como estos, y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.